Soy Belén López, soy la delegada general de la Asociación Argentina de Actores. Soy Nicolás Fernández Vicente, consejero del área de música en el Consejo Cultural Consultivo. Soy Marcelo Díaz, soy poeta y soy uno de los coordinadores del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Soy Astor Vitali, secretario general de la Unión de Músicos y Músicas del Sur. Mi nombre es Marcos y soy uno de los músicos serenateros de la MUNI. Fue muy dramática, muy distante del sector cultural. El Estado municipal durante la pandemia se retiró de la gestión de las políticas culturales directamente. Criminal, vamos a ponerlo en estos términos. Nosotros denunciamos junto con la Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes vulneración de derechos culturales y laborales. No hubo una presencia del Instituto Cultural dentro del sector de artistas de aquí de Bahía Blanca, y eso fue un golpe muy fuerte a la economía y al trabajo de tantos artistas. La pandemia encontró a las autoridades nuevas casi sin herramientas para manejar y con muy pocas herramientas conceptuales para generar cosas propias. Así que los primeros meses fueron prácticamente de una parálisis. En los serenateros tenemos población de riesgo y tenemos dentro de los serenateros hay fácil 4 o 5 que son jubilados y que no tienen los medios tecnológicos, digamos. Ahí se notó, nos descubrimos que el sector cultural en muchos sentidos estaba aún más precarizado por no tener los recursos técnicos para poder adaptarse. Y la respuesta fue el abandono. A partir de ese momento que dijeron que se suspendía el programa, hasta octubre que se empezaba a hablar. En noviembre, de primero de palabra, nos dijeron que sí, que creían que se iba a poder resolver, y en noviembre nos comunican que no tienen cómo aportar. Y ahí nos quedamos en eso, de la sensación es que la política cultural respecto al tratamiento del apoyo hacia la Serenata de la MUNI no existió. Pandemia mediante incluso no ha habido ningún tipo de modificación en el programa político en términos que se aplicaron todos los objetivos de aquel programa de cultura abierta que tenía como principal objetivo la derogación de las ordenanzas. El proyecto político que intentaron desplegar a principios de este año fue ni más ni menos que el intento de derogación allá por el 10 de enero del 2020, de la ordenanza de creación del Instituto Cultural, que comprende el funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo y todo el plexo normativo que en Bahía Blanca es de avanzada. Los artistas de Bahía Blanca solemos hacer la distinción igual dentro de lo que significa la pandemia y la crisis que ya venimos sosteniendo desde hace ya 5 años. En los 4 años anteriores no hubo una verdadera política municipal, sino que el Instituto Cultural funcionó como una especie de productora. Despliega un proyecto, una concepción de cultura que está ligada no solamente al entretenimiento, sino con una visión absolutamente antipopular. El gobierno municipal lo que fue haciendo fue una especie de política para las redes sociales que no se tradujo en ningún momento en políticas concretas. Organizar algunas cuestiones en la red, tarde, cuando ya los sectores independientes habían organizado. Bueno, como hemos visto, cultura en casa, clases en casa y demás, que no requieren de mayor financiamiento por parte del municipio. Puso links a bibliotecas de distintas partes del mundo, digamos. Links a lugares donde podés bajar libros, pero no hubo nada de interés hacia la literatura bahiense. Lo que se hizo a nivel cultural con la cuestión de visibilizar esto de la cultura abierta, de tener más visibilidad en las redes, también fue una instancia de precarización. Lo que hacían era tomar a sector privado y promocionarle el taller. El rol del Estado fue como de intermediario entre digamos, quienes consumen quizás algún hecho artístico y quienes lo producen, y la instancia de remuneración no existía. Sin ningún tipo de remuneración para trabajadores y trabajadoras de la cultura. El Instituto Cultural no se acerca a nadie.
El Instituto Cultural te da una entrevista si se la solicitas. Hicimos las mesas de entradas, obviamente igual teníamos el contacto desde la informalidad, a través del WhatsApp, existía el contacto, pero igual nosotros elegimos, como corresponde por el ejercicio de tantos años, elevar nota de entrada haciendo un pedido de audiencia. El instituto decidió interrumpirla. La falta de ese diálogo, yo creo que también tiene que ver con la pobreza con la que el Instituto Cultural enfrentó la pandemia. No hubo mayor comunicación, por lo menos con nuestra organización. Todo lo contrario, hemos llevado adelante una denuncia ante el INADI por discriminación gremial, puesto que no hay otro motivo por el cual no recibe a nuestro sector. Hicimos una audiencia presencial cuando ya estaba bastante flexibilizada la situación. Siempre la instancia buscaba avanzar por los modos informales, digamos. Estamos hablando de que la comunicación es muy entrecortada, digamos, no es un ida y vuelta. Las veces que hemos sido recibidos, hemos tenido acuerdos y desacuerdos. Es interesante que la reformulación del concepto de diálogo... Para haber diálogo no alcanza con que te reciban, ¿no? Alcanza con que se llegue a un consenso, se tomen decisiones que después se cumplan, además. Porque públicamente siempre aparece esto de que hubo diálogo, las reuniones se hicieron, se escuchó. Las reuniones que teníamos era básicamente una muestra de escucha, y nos escuchaban, ajá, pero después a la hora de llevar adelante las políticas, todo lo que teníamos para decir no se veía reflejado. El diálogo es un poquito más amplio que conceder un espacio para escuchar, sino que se trata de un espacio de consensos donde se negocian esos consensos, en todo caso, y se acuerdan y se respetan los acuerdos. Sí hubo en un momento una especie de comunicación compulsiva, pero en rigor era la búsqueda de la foto para las redes sociales con sectores a los cuales no se le daba respuesta, es decir, se les recibía, sacaban la foto para mostrar consenso, que era lo contrario a lo que denunciábamos. De hecho, todo eso se fue cayendo, no quedó ningún sector apoyando al gobierno porque no cumplió con ninguna de las promesas que entonces llevó adelante. Se dice que hay diálogo, pero en realidad yo creo que el diálogo va justamente con resultados como acuerdos y a veces no necesariamente se llega a eso. Era más que nada una escucha, nos juntamos a que nos escuchen, pero después la construcción realmente colectiva, la construcción de sentirse representado y de sentirse escuchado, no se sintió nunca. Bahía Blanca, Bahía White, Bahía Blanca, Bahía White. Para nosotros el principal dato que arroja la pandemia es la precarización laboral en trabajadores y trabajadoras de la cultura. El tema precarización, yo creo que este año ya prácticamente ni siquiera llegamos a la precarización porque directamente no se tuvo en cuenta al sector cultural. Lo primero que hicieron fue dejar sin efecto los talleres. En un momento los talleres que pertenecían al Instituto Cultural fueron pasados al área de educación y el área de educación los fue reduciendo paulatinamente. Y en la actualidad creo que no se llevó a cabo ninguno de todos esos talleres. No hubo contrataciones de ningún tipo y los barrios, la gente se quedó sin esa posibilidad de poder asistir, aunque sea de manera virtual, a un taller gratuito de parte del Instituto Cultural. Más allá de que ya hace muchos años de que en cuestión de difusión y en cuestión de la vinculación con el municipio cada vez es más precaria y es cada vez menor, durante el 2020 se profundizó. Esta reflexión respecto del grado de precarización podríamos tomarlo como un elemento para trabajar hacia adelante. Digamos, no solo no se desanda esa precarización, sino que tampoco hay a futuro planes para ir mejorando o avanzar en cuestiones artísticas, por ejemplo, en una profesionalización en algunas áreas. Porque no están reconocidos nuestros derechos laborales como trabajadores y trabajadoras de la cultura para el Estado argentino. Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando empecemos a salir de las urgencias es pensar en cómo construimos en ley, cómo queremos trabajar, bajo qué modalidad y, en todo caso, a partir de ahí, exigir a nuestros legisladores y legisladoras que lleven adelante un proyecto de ley de esas características. La precarización laboral fue el gran problema. En el caso nuestro, como organización, lo que pudimos hacer fue
construir un sistema solidario. Bahía Plaplica, Bahía Cloro, Bahía Petroquímica, Bahía Industrial. Creemos que en un contexto donde hay una crisis sanitaria, una cuestión de salud, la cultura tenía un gran aporte para hacer. El municipio de Bahía Blanca podría haber hecho muchas cosas que estaban a su mano simplemente ejecutando el presupuesto. Tenía todo para hacer, toda disposición para realizar. Digo, ordenanzas que podrían haber sido muy útiles para que compañeros y compañeras no hayan tenido que salir a inventarse una nueva forma de sobrevivir por no poder trabajar en forma presencial e incluso por no disponer de los medios tecnológicos para poder hacerlo de manera virtual. No se ejecutó el presupuesto, no se atendieron a las ordenanzas y tampoco se buscaron soluciones alternativas. Se podría haber hecho mucho más y las ideas estaban, y la voluntad estaba, y la necesidad estaba. Tampoco tuvo la voluntad de ir a buscar ideas en el campo cultural, donde sí las hay, ¿no? Las organizaciones, tanto como la Unión de Músicos del Sur, como la Asociación de Actores y la Red de Espacios Culturales, presentaron proyectos para poder llevar adelante el sostenimiento de la actividad cultural. El 19 de marzo presentamos un proyecto junto con la Asociación Argentina de Actores, un plan de contingencia. Les ofrecimos un diseño de un plan de contingencia para trabajar en este contexto de pandemia y no fuimos escuchados. Nos comunicamos con el intendente, con el secretario de Salud acreoliano y con la directora del Instituto Cultural para proponer, porque somos los trabajadores y las trabajadoras precisamente quienes sabemos de la materia de la cuestión, entonces tenemos la capacidad de hacer un proyecto. Y lo que termina haciéndose en un momento del año fue tomar algunos puntos propuestos desde el sector nuestro, de este plan de contingencia, y utilizarlos en nombre del Instituto Cultural, pero sin remuneración a los artistas que participaban. El 19 de marzo presentamos este proyecto. A principios de abril lanzan Cultura en Casa, que fue promover el trabajo no remunerado por parte de las autoridades municipales. Eso fue lo que hicieron, mientras, obviamente, sus sueldos de privilegio seguían cobrándolo, gestionando absolutamente nada. Francamente, no es estar ayudando a nuestro sector, es hacerlos trabajar de manera gratuita, y aquello que se haya gestado durante el año fue todo por ayudas externas al municipio, o sea, que nada tiene que ver con el Estado, o por motus propio, o por cadenas solidarias que se fueron generando. La cara B, como eran los discos antes de esta violencia que hemos vivido institucionalmente desde el municipio, es la solidaridad, primero de clase y segundo de la comunidad. Yo estoy muy orgulloso del colectivo cultural a nivel general, digamos, porque yo creo que los artistas salimos a sostener la salud y a sostener la salud mental de la sociedad, y creo que no hemos sido valorados, por lo menos en el rol del Estado y mayormente acá en Bahía Blanca. Bahía fonética, bahía labial, bahía dental, bahía fricativa, bahía white. La Comedia Municipal es un organismo del Estado que tiene ya más de 25 años. La Comedia Municipal no está pensada solamente como laburo para actores y actrices, está pensada para que recorra cada uno de los barrios bahienses y que haya acceso a la cultura de decenas de miles que no van al teatro. Su ordenanza se transforma así en una de las ordenanzas modelo que tiene Bahía Blanca en materia de cultura. Después tenés la Comedia Municipal. El Instituto Cultural no mostró inventiva para poder hacerla funcionar durante la pandemia. Se quiso suspender la Comedia Municipal, en el mes de mayo se quiso suspender. Logramos el consenso de darle fin en el tiempo correspondiente al elenco seleccionado. Se hizo todo un trabajo de manera virtual a través de las plataformas del municipio y se terminó cuando hubo que comenzar con la segunda Comedia Municipal, que era un proyecto ya seleccionado y que ya estaba listo para comenzar su trabajo en audiciones. No pudimos llegar a un consenso y además nosotros reclamamos en esto el presupuesto correspondiente a la Comedia Municipal, porque si no se llevó a cabo, ¿a dónde fue a parar esa plata que es el día de hoy en la que no sabemos dónde está? Y está postergada hasta el año que viene, segundo semestre del año que viene. La Serenata de la Muni es un servicio que tiene más de 20 años, cumple la función de agasajar a adultos mayores de 60 y aniversarios de 15, las bodas de plata y bodas de oro.
Y también vamos a las instituciones, digamos, como geriátricos o a sociedades de fomento. La parte más linda de la serenata es que vamos a absolutamente todos los barrios, ingresamos a las casas y homenajeamos a los presentes en nombre del municipio, y se revive un poco del espíritu de la música popular, de la fiesta, nuestros servicios con la comunidad y que nuestras relaciones con el municipio. Somos una cooperativa de trabajo de servicios artísticos y en Músicos Populares estábamos generando nuestros aportes, nuestras jubilaciones y nuestra legitimidad como trabajadores de la música popular. Lo que sucedió es que después, en el periodo de aislamiento, al cortarse nuestro servicio, las cargas sociales de monotributo y la jubilación y la obra social empezaron a acumular deuda. Hicimos un comunicado manifestando nuestra situación para que la cooperativa no deje de funcionar y por ende perder el vínculo de contratación con el municipio, y además por esta cuestión de la legitimidad. Esa instancia la entablamos con el municipio para ver si podían sostener esas cargas. En un principio dijeron que sí, desde la voluntad, y después de los hechos no lo pudieron llevar adelante y ahí se trabó todo y quedó a resolver a futuro. Pero bueno, en ese futuro la deuda se sigue acumulando y se siguió acumulando. Es un problema real que ahora tenemos que resolver esa deuda como para ver cómo seguir. 0008000Y. En el caso de eventos permanentes, con la pandemia fue la primera ordenanza que se vio afectada por esto de los recursos de cultura no están disponibles porque se están utilizando para políticas sociales o para el área de salud. Como pasó con casi todos los festivales y encuentros, recibimos muchísimo menos dinero que el que recibimos todos los años por la ordenanza de eventos permanentes. Incluso hay eventos que han llegado a recibir la exigua suma de 5.000 pesos. Bueno, el Fondo Municipal de las Artes tiene dos fuentes principales de financiamiento. Una es una cuenta especial, que es una tasa que se le cobra a espectáculos públicos, y después un monto que forma parte del presupuesto municipal, que equivale a 23 sueldos de una determinada categoría, ¿no? Ese monto, por ejemplo, de 23 sueldos garantizado por el presupuesto, no estuvo disponible. Lo que se puso a disposición fue solamente la cuenta especial, que además tenía una deuda de uno de los contribuyentes sin el piso presupuestario de la ordenanza de los 23 sueldos, y sin la actualización de esa deuda y sin la realización de espectáculos públicos por la emergencia. Bueno, lo que quedó es el restito que había en esa cuenta, que es solamente lo que pusieron a disposición, con lo cual esto nos presenta una situación peor para el año que viene, porque quiere decir que va a haber 0 pesos en la cuenta especial. Y habiendo solo 112.000 pesos de ese remanente en la cuenta especial, se ejecutaron unas bases que fueron totalmente arbitrarias al criterio de la Secretaría de Cultura. El presupuesto no solo se subejecutó, sino además que nos mintieron, porque en un momento del año el intendente Héctor Gay dijo que habían utilizado recursos de cultura para llevarlo a emergencia. El informe presentado por parte del propio Ejecutivo informa cuáles son los recursos reasignados para la emergencia sanitaria de distintas áreas, y entre las áreas afectadas por la reasignación de recursos no aparece el Instituto Cultural. Y por otra parte, cuando se pidió desde el Consejo Deliberante un informe respecto de a dónde habían ido los fondos, finalmente reconocieron que no fueron tocados los fondos de cultura para emergencia sanitaria, es decir, se comieron un presupuesto. ¿Dónde fueron a parar los recursos que estaban presupuestados? ¿En qué se los gastaron? Si es que se los gastaron, y si se los guardaron, ¿con qué objetivo se los guardaron? Y tampoco se observa en el presupuesto 2021 una compensación por esos recursos no ejecutados. El presupuesto general del Instituto Cultural hoy por hoy es 0. Hoy por hoy nadie sabe hacia dónde fue redireccionado, y esto implica el presupuesto destinado a la Comedia Municipal del segundo semestre 2020, que hoy por hoy está suspendida por primera vez en más de 25 años. Asimismo vemos creación de cargos en el ámbito cultural, asignados a otras áreas, como la de espacios públicos, pero que no dejan de ser cargos que están vinculados al sector cultural. Recortan talleres, pero amplían la planta política. Y son un sector ideológico que suele denunciar quienes viven del Estado. Incluso señalamos la cuestión de la pauta publicitaria, que entendíamos que
por razones de la emergencia también era necesario, quizá para el municipio, con sus argumentos, invertir en pauta por una cuestión de salud, pero que no nos daba el proporcional, digamos, referido a ordenanzas que estaban vigentes. Los recursos económicos que se utilizaron para la emergencia sanitaria representan menos de la mitad de lo que se gastó en pauta oficial, que eso explica mucho del silencio. Bahía Blanca, Bahía Guay, Bahía bla 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 bla. La ordenanza que crea el Instituto Cultural genera, a la vez de la creación del instituto, genera un consejo consultivo. Pero hablar de Consejo Cultural Consultivo implica hablar de cualidades democráticas. Surge de justamente cómo democratizar el acceso a los fondos públicos. Ese consejo consultivo es la representación de los artistas bahienses con el instituto. Funcionando a través de asambleas generales, abiertas a la participación de cualquier trabajador o trabajadora del área. En donde los trabajadores y las trabajadoras de la cultura debaten directamente, sin intermediaciones, políticas culturales. Y quienes ofician como delegados y delegadas, es decir, consejeros, consejeras, asesores, asesoras, tienen el mandato de esas bases de discutir con quien está en la Dirección de Cultura políticas culturales. En una situación como la que se dio de pandemia, se tendría que haber profundizado el funcionamiento del Consejo Consultivo. Y fue todo lo contrario. Que haya más personas con mayor conciencia de que pueden ser sujetos de la historia, es decir, que no dependen de otros y de otras, sino que pueden aportar, participar, construir un colectivo e incidir en las políticas públicas, podría ser un aprendizaje de la pandemia. El Consejo implica un compromiso como ciudadanos, como ciudadanas, como laburantes, mucho mayor, y un aprendizaje de la discusión política. Cero.